Señor diputado. Señor Olona, usted cuenta en la Ley 1/2016, la Ley de Presupuestos para Aragón de este año, con una partida de 100.000 euros para el fomento, para hacer una campaña para el consumo de proximidad y la soberanía alimentaria. Le quiero preguntar exactamente por esto. Nos costó mucho meter esta enmienda, ya lo sabe usted, lo que es la negociación parlamentaria en estas Cortes de Aragón para introducir enmiendas dentro de su consejería, que estaba bastante pauperizada. Al final conseguimos esa partida con la que creíamos que usted iba a hacer algo en defensa directamente, como marca la partida para el consumo de proximidad y la soberanía alimentaria. Pero usted me dijo en una reciente interpelación en este mismo pleno que no le iba a ejecutar. Usted no cumple, la AMBAL no cumple, ustedes no están cumpliendo con la ley principal de este año, que es la ley de los presupuestos. Yo puedo entender que ustedes no apuesten con valentía y decididamente por el consumo de proximidad y la soberanía alimentaria. Acabo de escuchar a la consejera de Economía, Marta Gastón, refiriéndose a la autarquía y a las posibilidades enormes que yo considero que tiene un consumo de proximidad, pero es que en su propio programa, en el programa del PSOE me refiero, con el que se presentaron a estas Cortes de Aragón, decían directamente que no se puede esperar que el mercado español, dada la proyección demográfica y perspectivas económicas, tenga grandes cambios. Bueno, pues yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay un enorme potencial, un enorme desarrollo que está yendo por delante de las administraciones públicas y lo vemos a nuestro alrededor. No hace falta que nos movamos de Aragón. Estamos viendo la cantidad de ejemplos de proliferación, de experiencias que benefician el consumo de proximidad y la soberanía alimentaria. Estoy pensando en los mercados agroecológicos, en poner en valor las variedades y las semillas locales. Estoy pensando en la compra directa a productores. Estoy pensando en la revalorización de las marcas y lo que está hecho aquí en Aragón. Estoy pensando en los grupos de consumo y un montón más de iniciativas que algunas instituciones se dan cuenta que funcionan y, sin ir más lejos, en el Ayuntamiento de Zaragoza se están promoviendo. Y tenemos como ejemplo pues la revitalización de la huerta zaragozana con la creación de nuevos puestos de trabajo y la generación de empleos en el sector primario. Sin embargo, Chunta Aragonesista, socio del Gobierno, sí que coincide con estos objetivos, tanto en el Ayuntamiento de Zaragoza como entiendo yo también en el Gobierno de Aragón, según leo de su propio programa electoral, que dicen textualmente: defender los principios de proximidad, de cercanía, seguridad y soberanía alimentaria como los más sostenibles desde el punto de vista ambiental y que mejor garantizan el desarrollo y la supervivencia del medio rural. Señor Olona, Chunta Aragonesista no pinta nada. No pinta nada en su consejería. Yo entiendo que la situación política es propicia, señor Olona. No desaproveche esta situación. En la anterior legislatura, el PP y el PAR tiraron su propuesta de ley de artesanía alimentaria. En este caso, nosotros estamos aplaudiendo con las orejas que traiga aquí esta sede parlamentaria la ley de venta directa, porque realmente puede beneficiar al agricultor y al ganadero aragonés. Está tardando mucho, se lo hemos criticado también, no solamente yo, otros portavoces de otros grupos. Tráigala ya, pero sobre todo cumpla con los presupuestos de 2016. Usted tiene una partida de 100.000 euros para el fomento del consumo de proximidad y la soberanía alimentaria.